Desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, supe también que todo iba a cambiar. No solo por la llegada de un bebé, sino porque mi pareja, Daniel, y yo veníamos cargando una sombra constante, sus padres. Al principio pensé que exageraba. Me decía a mí misma que todos los suegros eran un poco entrometidos, que debía acostumbrarme. Pero lo de ellos era otra cosa. Nunca me aceptaron del todo. No me lo decían de frente, claro, pero se notaba. Cada vez que íbamos a visitarlos, su mamá apenas me saludaba con un beso en el aire y una sonrisa tensa, como si fuera una obligación que le dolía en el alma cumplir. Su papá, más bien callado, pero con esa mirada que juzga sin decir nada. Daniel, en cambio, siempre fue un buen compañero. Me defendía cuando era necesario, aunque a veces optaba por el silencio para evitar discusiones. Yo entendía que no quería conflictos con su familia, así que traté de ser paciente. Pero esa paciencia tuvo un límite, uno que no sabía que iba a alcanzar tan pronto. Cuando nació nuestro hijo, lo llamamos Julián. Era un nombre que habíamos elegido juntos, en una madrugada cualquiera, abrazados en la cama, sintiendo sus pataditas desde la barriga. Julián. Sonaba suave, tierno, y a la vez fuerte. Para mí, ese nombre significaba amor, un nuevo comienzo, una promesa. Pero para mis suegros, al parecer, significaba otra cosa. Algo que yo no supe sino hasta el día del bautizo. Todo comenzó con pequeños comentarios. Un día, su mamá me dijo: «Ay, pero ¿por qué Julián? Suena muy normalito, ¿no?» Y yo, aguantando las ganas de rodar los ojos, solo respondí: «Nos gusta así. Es sencillo, pero bonito». A lo que ella respondió con una sonrisita forzada y un bueno, ustedes sabrán. Yo lo tomé como una de esas tantas indirectas que ya no me afectaban. O eso creía. Cuando comenzamos a organizar el bautizo, ellos quisieron encargarse de todo. La iglesia, el sacerdote, los recordatorios. Para ayudarlos, decían. Daniel aceptó, agradecido, y yo, aunque tenía mis reservas, decidí confiar. El día del bautizo llegó. Estaba todo decorado en tonos celestes y blancos, flores por todas partes, y un ambiente casi irreal. Julián estaba hermoso con su trajecito blanco, y yo no cabía de orgullo. Hasta que llegó el momento clave. El sacerdote comenzó la ceremonia, nos hizo las preguntas típicas, roció el agua bendita, y luego, con toda la calma del mundo, dijo: «Yo te bautizo, Emiliano». ¿Perdón? Me quedé en shock. ¿Qué dijo? Pregunté en voz baja, mirando a Daniel, que tenía los ojos como platos. ¿Cómo que Emiliano? Dije ya en voz más alta, interrumpiendo la ceremonia. Todos nos miraron. Es Emiliano Julián, dijo mi suegra, como si nada. El sacerdote lo anotó así porque así se va a llamar legalmente, ¿verdad? Me dieron ganas de gritar, de llorar, de lanzarle algo. Pero me contuve. Temblaba de rabia, con el corazón en la garganta. No, señora, dije, apretando la mandíbula. Nuestro hijo se llama Julián. Solo Julián. ¿Quién autorizó ese cambio? Mi suegra intentó reír nerviosa, como si todo fuera un malentendido. Ay, hija, no te pongas así. Emiliano es un nombre más elegante, y combina con los apellidos. Además, lo hablamos con Daniel. Me giré hacia él, esperando que dijera algo, que lo negara. Pero su silencio fue como una puñalada. No me miraba a los ojos. ¿Daniel? Pregunté. ¿Tú sabías esto? Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, fue peor de lo que imaginé. Solo lo mencionaron, no pensé que fueran a anotarlo así. No lo pensé. No lo pensé. Mi propio esposo no pensó en detener algo tan grave como cambiarle el nombre a nuestro hijo. La ceremonia terminó en silencio. O, mejor dicho, en un silencio incómodo lleno de cuchicheos, miradas curiosas y tensión densa. Cuando salimos de la iglesia, me fui directo al carro con mi hijo en brazos, sin siquiera esperar a nadie. Daniel me siguió, pero no dije ni una palabra. Iba tan furiosa que no podía confiar en lo que saliera de mi boca. Esa noche no dormí. Solo lo miraba dormir a él, a Julián, porque sí, para mí siempre será Julián, y pensaba una y otra vez en lo que acababa de pasar. Y ahí, entre el silencio y la furia, supe que tenía que hacer algo. No podía dejarlo pasar. No iba a dejar que nadie, ni siquiera los padres de mi esposo,
decidieran por mí sobre la vida de mi hijo. Lo que vino después fue el comienzo de una guerra fría familiar, y de una venganza que planeé con toda la calma del mundo. Esa noche, mientras Daniel dormía a mi lado como si nada, yo me levanté sigilosamente con Julián en brazos y me encerré en la sala. Sentía el corazón en la garganta, la cabeza caliente y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar con normalidad. Cada vez que pensaba en ese Emiliano Julián, me daban ganas de gritar. No era solo el nombre. Era el hecho de que me hubieran ignorado, pasado por encima, como si yo no existiera, como si yo fuera una incubadora con patas. ¿Cómo es posible que una abuela tenga tanto poder como para modificar la identidad de su nieto, sin decirle nada a la madre? Y lo peor, Daniel lo sabía. Tal vez no en detalle, pero lo permitió. No hizo nada. Al día siguiente, no le hablé en todo el desayuno. Él intentó actuar como si todo estuviera bien, como si yo solo estuviera sensible. ¿Dormiste algo?, me preguntó. No. Pensé en lo que pasó. Se quedó callado. Yo respiré hondo. Voy a la notaría esta semana, le dije, sin mirarlo. El nombre de nuestro hijo es Julián. Lo vamos a dejar claro por las buenas o por las malas. Su reacción fue tan decepcionante como predecible. ¿Vas a hacer un escándalo por un segundo nombre? No. Estoy haciendo lo que tú debiste hacer desde el principio. Protegerlo. Pero es solo un nombre, y además, a mi mamá le hacía ilusión. No es su hijo. Exploté. Lo dije bajito, pero con una rabia que me quemaba por dentro. Ella ya crió a sus hijos. Este es mi hijo. Yo lo parí. Yo lo cuido. Yo decido. Él se quedó callado. Como siempre. A los 2 días fui a la notaría. Habían hecho el registro como Emiliano Julián Pérez Ramírez sin consultarme. Fui sola, con el acta de nacimiento original, con todos los documentos. Lloré frente a la funcionaria. Le expliqué que lo habían hecho sin mi consentimiento. Me dijo que podía interponer una solicitud para la corrección del registro, y así lo hice. En paralelo, bloqueé a mis suegros de mi teléfono. Completamente. No más fotos, no más mensajes, no más fingir que todo estaba bien. Me costó. No voy a mentir. Sentía culpa, porque uno siempre quiere mantener la familia unida, pero ¿a qué costo? Lo que me hizo tomar la decisión definitiva fue una conversación que escuché sin querer. Estaba en casa de Daniel, porque accedí a ir con él a recoger unas cosas. Su mamá no sabía que yo estaba en la cocina. Estaba en la sala hablando por teléfono con una de sus hermanas. Y dijo, palabra por palabra: es que esa muchacha no tiene gusto. Por eso le pusimos Emiliano, para salvar al niño un poco. Si fuera por ella, se llamaría cualquier cosa simple. Por suerte, Daniel nos dejó hacer lo correcto. Sentí como se me nublaba la vista. Las manos me temblaban. El estómago se me revolvió. Me fui. Salí sin decir nada. Daniel me alcanzó afuera. ¿Qué pasó ahora?, preguntó, como si yo estuviera exagerando. Escuché a tu madre diciendo que me saltaron a propósito. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Te lo voy a decir claro, Daniel, o pones límites, o me voy. Y no solo yo. Me voy con Julián. Porque no voy a permitir que lo críen sintiéndose más hijo de tus padres que nuestro. Silencio otra vez. Siempre ese maldito silencio. Y entonces lo decidí. Si no iba a tener su apoyo, lo iba a hacer sola. Iba a luchar por el respeto que merezco como madre. Pero también, iba a enseñarles una lección. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un mes después, mis suegros organizaron una fiesta familiar para celebrar el bautizo, aunque ya había pasado. Nos invitaron, por supuesto, pero yo ya no era la misma. Y lo que pasó en esa fiesta fue el principio de su lección. La invitación llegó por mensaje, directo a Daniel. Era una especie de almuerzo familiar que sus padres estaban organizando como excusa para presentar oficialmente al bebé con algunos primos y tíos que no habían podido ir al bautizo. Cuando Daniel me lo contó, intentó sonar neutral. Podríamos ir, aunque sea un rato, dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Solo para no cortar del todo. ¿Del todo qué? ¿La dignidad? Le solté. Yo no tenía ni una sola intención de ir. Pero luego pensé, no, sí voy a ir. Pero no para sonreír ni fingir. Sino para exponer, con clase y sin gritos, la farsa que habían armado. Quería dejar claro,
frente a toda la familia, quién era la madre de ese niño y cuál era su verdadero nombre. Así que planeé mi venganza tranquila. Nada violento, nada grosero. Solo una jugada precisa, elegante y certera. El día de la fiesta me vestí con un vestido rojo, sencillo pero impactante. Llevé a Julián conmigo, con un body blanco que mandé a hacer especialmente para ese día. En el pecho tenía bordado en letras grandes y doradas: «Hola, soy Julián. No Emiliano». Apenas llegamos, mi suegra abrió la puerta con esa sonrisa falsa de siempre. «Qué bueno que vinieron. Ay, el bebé está precioso. Parece un angelito». Lo miró, y leyó la camiseta. Se le congeló la cara. Como si alguien le hubiera echado agua fría. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando reír. «Su nombre. ¿Te acuerdas cuál es, verdad?», le dije con una sonrisa afilada. Daniel tragó saliva. Estaba tan incómodo que parecía querer desaparecer. Adentro, la casa estaba llena. Tíos, primos, amigos de la familia. Habían preparado cartelitos con el nombre Emiliano por todas partes. «Bienvenido, Emiliano, nuestro pequeño Emiliano». Hasta había una torta que decía: «Felicidades, Emiliano Pérez». Me reí. Literalmente me reí. ¿Esto es una broma o una intervención?, pregunté en voz alta, mientras acariciaba a mi hijo. Todos me miraron. «Es un homenaje, hija», dijo mi suegro, intentando suavizar el momento. «No soy tu hija. Y no tienen derecho a hacer esto. Mi hijo se llama Julián. Está registrado como Julián, es conocido como Julián, y jamás se va a llamar de otra forma». Una tía de Daniel intentó mediar. «Bueno, tal vez fue un malentendido, no es para tanto». «No es un malentendido», interrumpí. «Ellos cambiaron el nombre de mi hijo a escondidas. En su bautizo, lo presentaron como Emiliano sin consultarme. Y ahora están organizando una segunda ceremonia como si tuvieran poder sobre su identidad». Había un silencio incómodo en la sala. Mi suegra estaba roja, entre furia y vergüenza. Y entonces, el golpe final. Saqué unos sobres de mi bolso. Eran copias del documento de corrección de registro que ya había sido aprobado. Por si había dudas, aquí tienen. Legalmente, su nombre es Julián. Solo Julián. Y si vuelvo a ver una invitación, una tarjeta, una torta, una camiseta o lo que sea que diga lo contrario, no me verán más. Ni a mí, ni a él. Daniel no dijo una sola palabra. Tenía la cabeza baja. En ese momento, supe que no lo podía seguir considerando un aliado. Me di cuenta de que yo estaba sola en esa pelea, y que, por eso mismo, debía ser más fuerte. Tomé a mi hijo, lo abracé y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y los miré a todos. No es solo un nombre. Es respeto. Es maternidad. Es no cruzar una línea que no les pertenece. Y ustedes la cruzaron con los 2 pies. Salí. Y no me detuvieron. Esa noche, mientras Julián dormía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Porque sí, me había defendido. Pero también sabía que algo se había roto. Y no sabía si se iba a poder arreglar. Lo que vino después fue todavía más inesperado. Daniel empezó a cambiar, y no para bien. Después de la fiesta, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Daniel no me hablaba. Y cuando lo hacía, era en monosílabos. Casi no tocaba al bebé. Dormía del lado opuesto de la cama, pasaba más tiempo en el celular que conmigo y evitaba cualquier conversación profunda. Yo sabía lo que le pasaba, estaba enojado conmigo. No por lo que hicieron sus padres, sino por haberlos expuesto. Una noche, cuando ya no aguanté más, lo enfrenté. ¿Vas a seguir así mucho tiempo más?, le dije, mientras él fingía leer algo en su celular. ¿Así como? Como si yo fuera la enemiga. Es que, no era necesario hacer lo que hiciste. Los dejaste en ridículo. Se lo buscaron. ¿Qué querías que hiciera? ¿Callarme? ¿Sonreír mientras le ponían otro nombre a nuestro hijo? Daniel se levantó de golpe, como si estuviera a punto de estallar. No entiendes cómo es mi familia. No todo se soluciona con confrontaciones. ¿Y tú no entiendes que tu mamá me robó el derecho a nombrar a mi propio hijo? Tú lo sabías. Y no dijiste nada. Nada. Se quedó parado en silencio. Otra vez. Ese silencio suyo era más hiriente que cualquier grito. ¿Sabes qué?, le dije, con la voz quebrada. No necesito que grites,
ni que pelees. Solo necesitaba que te pusieras de mi lado. Que fueras mi pareja. Que te importara más tu hijo que la comodidad de tus padres. Él respiró hondo, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por no decir algo que se arrepintiera. No puedo seguir con este drama todos los días, soltó al fin. Me siento atrapado entre dos mundos. Y ahí lo entendí. En su mente, su mundo era su familia. Y yo, con nuestro hijo, éramos un apéndice incómodo. No son dos mundos, le dije con frialdad. Es uno solo. El que tú decidiste formar conmigo, y con Julián. No dijo nada más. Solo se encerró en el cuarto de estudio. Esa fue la última conversación profunda que tuvimos en semanas. A los pocos días, su madre me escribió desde otro número. Un mensaje largo, pasivo-agresivo, como siempre. Lamento que te sintieras ofendida, querida. Solo queríamos lo mejor para Emiliano. Perdón, Julián. Pero algún día vas a entender que los abuelos también tienen derechos. No respondí. No quería caer en su juego. Pero por dentro hervía. ¿Derechos? ¿A qué? ¿A decidir por encima mío? ¿A manipular todo desde las sombras? Ya era suficiente. Ahí fue cuando decidí hacer algo que ni siquiera Daniel se esperaba. Busqué un abogado especializado en derecho de familia. Le expliqué todo, la situación con mis suegros, el cambio de nombre, la manipulación y la actitud de mi pareja. Me temblaban las manos mientras hablaba. No porque dudara, sino porque por primera vez estaba poniendo en palabras algo que me daba miedo admitir. No confiaba en el entorno en el que estaba criando a mi hijo. El abogado fue claro. Si ellos intentaron registrar el nombre sin tu autorización y tienes pruebas, podemos presentar una constancia legal de vulneración a tu autoridad como madre. Y si estás considerando una separación, podemos ir preparando medidas de custodia y protección, en caso de que la familia paterna quiera insistir en tener poder sobre decisiones del niño. No pensé que llegaría a ese punto, pero ya no era solo una discusión familiar. Era una cuestión de identidad, de límites, de respeto. Esa noche, le dejé a Daniel una carta. No era una amenaza. Era una explicación. Esto no es una guerra. Es defensa propia. Me negaron voz, me ignoraron, me ridiculizaron, y tú estuviste ahí sin hacer nada. No me interesa pelear. Me interesa que Julián crezca en paz, con una madre que lo defienda y un padre que lo respete. Si eso no está pasando aquí, entonces quizás es momento de que cada uno siga su camino. Y no me estoy yendo aún. Pero estoy preparándome. Por él. A la mañana siguiente, Daniel no me dijo nada. Leyó la carta. Me miró. Y solo dijo, ¿de verdad vas a llevar esto tan lejos? Le respondí lo más claro que pude. Yo no. Ustedes ya lo llevaron. A partir de esa mañana, la relación con Daniel entró en una especie de limbo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero cada uno en su burbuja. Ya no compartíamos las comidas. Apenas si cruzábamos palabras sobre lo esencial, pañales, citas médicas, o a qué hora se dormía Julián. Nada más. Él pasaba más tiempo fuera de casa, llegaba tarde, y cuando estaba, evitaba el contacto visual. Como si al no mirarme, pudiera borrar todo lo que había pasado. Lo curioso era que con Julián, de repente, se mostraba más cariñoso. Lo cargaba, le cantaba, lo paseaba por la sala. Pero no era ternura pura. Había algo extraño en sus gestos. Algo forzado, algo reactivo. Como si estuviera acumulando puntos para una batalla futura. Y no estaba tan equivocada. Una tarde, lo escuché hablando por teléfono en el balcón. No se dio cuenta de que yo estaba justo en la cocina, con la ventana abierta. Decía, sí, ya sé que no estuvo bien, pero es que ella exagera todo. Pausa. No creo que llegue a separarse, pero si lo hace, yo también tengo derechos, ¿no? Otra pausa. Sí, claro, por eso estoy más encima del niño ahora. Para que no digan que soy un padre ausente. Me quedé helada. Ahí estaba. El plan. No era amor. Era estrategia. Él ya estaba jugando sus cartas, por si la separación se formalizaba. Quería construir una imagen de padre presente a última hora, después de meses de tibieza y abandono. No dije nada. No confronté. Aprendí que con Daniel, cada palabra mía se usaba en mi contra. Así que me enfoqué en algo más importante, documentar todo. Empecé a llevar un registro. Día por día.
hora por hora. Las veces que él no estaba, las veces que dejaba al niño llorar, los comentarios manipuladores que recibía de su parte o los intentos de contacto de su madre. Guardé capturas de los mensajes, grabaciones de llamadas, hasta fotografías del cuarto de Julián, mostrando quién se encargaba de su cuidado real. Todo. Y, como si el universo quisiera darme aún más razones, un día sucedió algo que lo cambió todo. Daniel llegó a casa con una caja envuelta en papel celeste. Era un regalo sorpresa de sus padres. Dijo que era un gesto de reconciliación. Dudé en abrirla, pero lo hice. Adentro había un álbum de fotos. De la fiesta aquella, la del bautizo alternativo. Cada página tenía frases impresas con letras cursivas, y todas decían cosas como: nuestro pequeño Emiliano, la luz de la familia. Gracias por permitirnos elegir su hermoso nombre. Emiliano, amado nieto de los Pérez. Tuve que cerrar el álbum de inmediato. Me faltaba el aire. ¿Esto es en serio?, le pregunté, sosteniéndolo entre las manos. No lo hice yo. Fue idea de mi mamá. ¿Y tú pensaste que traerlo a casa era buena idea? Él solo levantó las manos, como si quisiera que yo no explotara. Quieren acercarse. Ya, déjalo pasar. No lo voy a dejar pasar, Daniel. Porque esto no es un detalle bonito. Es una provocación directa. Están borrando mi maternidad como si no valiera nada. Él se encogió de hombros. Y entonces, la gota que derramó el vaso. Bueno, al final. Emiliano tampoco es un mal nombre. Ahí lo supe. Sin duda. Estaba sola en esto. No era que él no entendiera. Es que no quería entender. Esa noche me metí a mi cuarto, abracé a Julián y lloré en silencio. Ya no de rabia, sino de agotamiento. Estaba cansada de pelear. De explicar. De justificarme. Al día siguiente, fui al juzgado y presenté formalmente la solicitud de custodia exclusiva. Adjunté todo lo que había recopilado. La abogada me felicitó por ser tan cuidadosa con cada prueba. Me dijo que el proceso tomaría unas semanas, pero que lo que yo había hecho hablaba muy claro. Yo era la única que realmente estaba protegiendo a ese niño. Lo que no esperaba era la reacción de mis suegros cuando se enteraron. Una semana después, sonó el timbre de mi apartamento. Abrí la puerta con Julián en brazos, y ahí estaban. Los dos. De pie. Serios. Con una expresión que nunca antes les había visto. Y lo que mi suegra me dijo, me dejó helada. Mi suegra estaba en la puerta, con su rostro rígido como una máscara. Llevaba un sobre en la mano. Detrás de ella, su esposo la secundaba, cruzado de brazos, como si se tratara de una intervención. Lo primero que pensé fue: ¿ahora qué? Podemos hablar un momento, dijo ella, sin pedir permiso para entrar. ¿Sobre qué? Le respondí, sin moverme del marco de la puerta. Sobre lo que estás haciendo. Esta absurda demanda por custodia. Estás dañando a Daniel. Estás dividiendo a la familia. Tuve que respirar hondo. Me ardía el estómago, me latía la cabeza. No soy yo quien está dividiendo nada. Fueron ustedes quienes jugaron con la identidad de mi hijo. Lo borraron, inventaron otro nombre, y me dejaron como un estorbo en mi propio rol de madre. ¿Y ahora vienen a darme lecciones? Te estás volviendo una fanática del control. Saltó mi suegro. Si sigues así, vamos a tener que actuar nosotros también. ¿Actuar? ¿Cómo qué? ¿Van a contratar abogados ustedes también? Y entonces, mi suegra extendió el sobre. No necesitamos abogados todavía, dijo, con una calma inquietante. Pero si pensamos dejar constancia de todo lo que hemos hecho por este niño. Esta carpeta incluye fotos, mensajes y testimonios de familiares que avalan nuestro vínculo con él. Si tú vas a intentar alejarnos de nuestro nieto legalmente, ten por seguro que nosotros también vamos a pelear. Abrí el sobre, por pura curiosidad. Adentro había fotos del bautizo, el falso, capturas de mensajes que Daniel les había enviado: vengan cuando quieran, pueden llevar al bebé un rato, dibujos de Emiliano hechos por una prima lejana, y una carta firmada por una tía suya diciendo que los abuelos han estado siempre presentes. Todo un teatro. ¿Esto es una amenaza?, pregunté. Es una advertencia, respondió mi suegra. No te metas con una familia que solo quiere lo mejor para ese niño. Me hervía la sangre. No solo estaban distorsionando la realidad,
Ahora se estaban organizando como si se tratara de una custodia compartida, cuando jamás, jamás, habían hecho algo por Julián sin manipularnos o imponer su voluntad. Lo que ustedes quieren, dije, mirándolos con frialdad, no es lo mejor para él. Es control. Es ego. Quieren que el niño lleve el nombre que ustedes eligieron. Que sea parte de un legado que no pidió. Que los reconozca como figuras centrales, sin importar lo que yo, su madre, diga. Pero ¿saben qué? Ya no va a pasar. Ustedes no deciden más nada aquí. Cerré la puerta. Literalmente. Frente a sus narices. Y esa noche, Daniel estalló. Me dijo que me había pasado de la raya. Que cómo podía humillar a sus padres así. Que me había convertido en una mujer obsesiva y vengativa. Yo no tengo la culpa de que no te quieran. Me gritó. Y fue ahí, donde algo dentro de mí se rompió. ¿Sabes qué, Daniel? Tal vez no me quieran. Pero yo no vine a tu vida para caerle bien a tus papás. Vine para formar una familia contigo. Pero desde el primer día, fuiste más hijo que esposo. Y ahora, ni eso. Él no respondió. Me miró como si no reconociera a la mujer frente a él. Voy a irme unos días, le dije. No para alejarte de Julián, sino para protegernos a los dos. Porque tú ya no eres un refugio. Eres otra fuente de ruido. Hice una maleta. Metí lo necesario para mí y el bebé. Y nos fuimos a casa de mi hermana. Esa noche dormí con Julián pegado a mi pecho. Me desperté 1000 veces, solo para asegurarme de que seguía ahí. Seguro. Tranquilo. Y por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí paz. Hasta que recibí la notificación. Daniel había solicitado una medida de conciliación, exigiendo compartir la custodia legal del niño. Y en su escrito, había usado las palabras exactas que temía leer. Ella está manipulando todo. No está emocionalmente estable. Está usando al niño para castigarme. Cuando leí esa notificación, me temblaron las manos. No era solo el contenido, era la frialdad con la que Daniel me había convertido en una amenaza legal, como si yo fuera una especie de bruja vengativa que quería alejarlo de su hijo por puro rencor. No mencionó una sola palabra de lo que habían hecho sus padres. No mencionó el intento de cambiarle el nombre a Julián. Nada. Era como si todo hubiera sido un invento mío. Llamé a mi abogada de inmediato. Le reenvié la notificación y nos reunimos al día siguiente. No te preocupes, me dijo. Él puede decir misa. Lo importante es lo que podemos probar. Le entregué todo. Capturas, audios, testimonios, el álbum con el nombre falso, el sobre con las pruebas de los suegros, incluso la carta que yo misma le había dejado a Daniel antes de irme. Todo estaba organizado. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a mi hijo de una familia que no respetaba ni su nombre. La audiencia de conciliación fue tensa. Daniel estaba con un abogado joven, engominado, de esos que se creen invencibles. Yo solo tenía la verdad, y una carpeta gruesa como una Biblia. Cuando me preguntaron por qué había solicitado la custodia exclusiva, hablé con el corazón. Porque mi hijo merece crecer sabiendo quién es, y no siendo manipulado para cumplir los deseos de una abuela que quiso renombrarlo como si fuera una mascota. Porque su padre estuvo ausente emocionalmente cuando más lo necesitábamos, y porque tengo miedo de que sigan usándolo como un trofeo para ganar una batalla que yo no empecé. El conciliador asintió. Daniel intentó intervenir, pero cuando le mostraron las fotos del bautizo sin autorización, y el álbum con el nombre Emiliano, bajó la mirada. Su abogado trató de justificarlo como una diferencia de criterio, pero ya era tarde. La conciliación no llegó a un acuerdo. Pero eso jugó a mi favor. El juez del proceso siguiente consideró que había una ruptura profunda y un patrón de manipulación familiar. Finalmente, me otorgaron la custodia legal plena con visitas programadas para Daniel, bajo la condición de que sus padres no tuvieran contacto directo sin mi consentimiento. Cuando Daniel lo supo, me llamó esa misma noche. Sonaba roto. Nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿Sabes qué, Daniel? Yo tampoco. Pero no fuiste tú quien me detuvo. Fui yo quien me di cuenta de que tenía que dejar de esperar algo que nunca ibas a darme: apoyo. ¿Y ahora qué? Preguntó, con voz cansada. Ahora, te toca ser padre de verdad. No con palabras, sino con hechos. Y lejos de la manipulación de tus padres. Colgamos.
No volvió a insistir. Han pasado 6 meses. Julián ya sonríe cuando escucha su nombre, el verdadero. No hay confusión. No hay dos versiones de quién es. Solo él, libre de una historia que otros intentaron escribir por encima de la suya. Y porque, a pesar de todo, Julián tiene una madre que jamás dejó que le robaran su identidad. ¿Fui demasiado radical? ¿Debí haber cedido un poco para evitar tanto conflicto? ¿O hice lo correcto al defender con uñas y dientes algo tan simple y tan poderoso como el nombre de mi hijo? Los leo.